Vamos a dar continuación a nuestra clase. Hoy vamos a estar estudiando la clase número 6 y qué bendición poder felicitar a cada uno de ustedes porque podríamos decir, como dicen las Sagradas Escrituras, que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Es una gran bendición poder haber podido perseverar hasta este momento. Todavía nos faltan algunas, pero yo creo que en la medida que hemos podido llegar hasta este momento, seguramente no va a ser difícil llegar hasta el final. Vamos a orar y vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor como es costumbre, dándole gracias a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por habernos permitido llegar hasta este lugar. Padre, estamos en tu presencia dándote muchas gracias, estamos bendiciendo, glorificando y exaltando tu nombre, Dios de los cielos. Te damos gracias por muchas razones, Señor, pero en este momento te damos gracias porque nos has permitido llegar hasta este momento de nuestra clase. Te damos gracias, Señor, por la sabiduría y el conocimiento y la inteligencia que has ido despertando en cada uno de nosotros a través del estudio de tu santa palabra. Ahora te pedimos, Dios de los cielos, que durante este tiempo de clase tu palabra quede registrada en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro ser interior, para que pueda producir el fruto, razón por la cual tú hoy permites que nosotros tengamos este tiempo de estudio de tu palabra. Hoy te pedimos, Padre amado, que la bendición tuya sea sobre nuestras vidas y sea multiplicada en cada uno de nuestros hogares, en cada una de las personas, Señor, con la que tú nos permites hacer contacto en nuestro día a día. Gracias damos al Padre, gracias damos al Hijo y gracias al Espíritu Santo. Amén y amén. Asimismo, hermanos, como les dije, vamos a estar introduciéndonos en esta clase número 6. Igual, una clase tan importante como las anteriores, vamos a concluir con lo que tiene que ver con el ministerio Equipa, con el ministerio donde están agrupados, como decíamos en la clase pasada, en donde están agrupados todos los que sienten en el espíritu, los que sienten en el corazón, haber recibido o tener un llamado al don del maestro, a ser maestro en la casa del Señor, a ser maestro donde Dios le envíe para la enseñanza de la palabra de Dios, ya sea en el don de la enseñanza o ya sea en el don del maestro, que dicho sea de paso, el don de la enseñanza es un don que el Espíritu Santo entrega a determinadas personas, por no decir que a muchos en la iglesia, que les da la capacidad de enseñar en una escuela dominical, desde el púlpito, un día de enseñanza, a enseñar en un grupo de hogar, en un sitio o en un grupo de oración, etcétera. Ya cuando hablamos del don del maestro, entonces ese don lo impartió Cristo Jesús, según las Sagradas Escrituras, cuando se habla de esos 5 dones ministeriales que los hemos estudiado en otras oportunidades, o por lo menos se ha hablado de ello y ustedes lo van a estar estudiando con mayor amplitud cuando estén haciendo la clase El llamado divino, que se las recomiendo. Se las empiezo a recomendar con mucho énfasis. ¿Por qué? Porque ahí ustedes se van a dar cuenta a qué los llamó el Señor. Ahí nos van a enseñar de una manera determinante a qué nos llamó el Señor el día que nos alcanzó a través del evangelista, el día que nos formó a través del pastor, o que nos ayudó más bien a salir de esas situaciones difíciles con las que llegamos a la iglesia. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta de que cuando pasamos por el ministerio de Equipa, el ministerio de los pastores, en donde nos forman, en donde nos ayudan en la capacitación, a entender todas las cosas que antes no entendíamos, entonces nos damos cuenta que en nosotros definitivamente no solamente está el deseo de hacer las cosas, sino que se empieza a despertar un anhelo irresistible para desenvolvernos en el área que nos esté llamando la atención. Y eso que nos está llamando la atención muy seguramente es lo que está marcando el llamado que Dios nos ha hecho.
ese llamado que Dios nos ha hecho nos lo van a ayudar a reconocer en esa clase que se llama el llamado divino. Ahí nos van a hablar de los apóstoles y sus características, igual de los profetas y las características en que se mueve un profeta. Nos van a estar hablando de manera también muy puntual de los evangelistas y de las características en que trabaja un evangelista, de los pastores y también de los maestros, y cada una de sus características y cada una de sus responsabilidades. Y es ahí en donde yo les digo que en la clase número 5, o sea, la clase pasada, nosotros quedábamos en las responsabilidades de un maestro, y esas responsabilidades de un maestro describen, en cierta manera, el carácter que debe de aflorar en una persona que haya sido llamada por Dios a ser establecido como un don del maestro. Esa persona que tiene eso en su ser, en su interior, porque siente que Dios le llamó a esto, entonces esa persona recibe una capacidad especial. Dijimos en la clase pasada, o estudiamos más bien, 4 capacidades que esa persona recibe, y a lo que nosotros le damos el nombre de responsabilidades que se asumen cuando uno ha recibido el llamado para enseñar la palabra de Dios en estos niveles. Entonces, otra de ellas es que esa persona es la que Dios usa para traer claridad a las doctrinas, ¿sí? En las doctrinas bíblicas, en diferentes textos que vuelvo y les digo, y de pronto me hago cansón repitiendo, ustedes lo van a estudiar en el llamado divino. En las doctrinas bíblicas definitivamente nadie tiene la última palabra está en la Biblia, y esa última palabra que está en la Biblia es, es invariable, no la podemos variar, porque eso fue lo que Dios dejó escrito, eso fue lo que Dios a través del Espíritu Santo inspiró a los que pues tuvieron que ver en su momento con esta inspiración. Y entonces nosotros de este lado del mundo, en esta época en donde nosotros estamos en esta tierra, en este tiempo de nuestra oportunidad de hacer las cosas que Dios ha encomendado a su iglesia, entonces nosotros leemos, estudiamos, escudriñamos en la Escritura, y entonces encontramos las doctrinas, y usted como maestro, usted como persona, como líder que Dios podría usar muchísimo para ayudarle a otros en el don de la enseñanza y ayudarle a otros a entender, a reconocer, a procurar vivir mejor la vida, a procurar hacer las cosas bien en acuerdo a lo que Dios tiene establecido en su Escritura para todas las personas. Entonces, nosotros como líderes, moviéndonos en principio en ese don de la enseñanza, le vamos a poder ayudar a mucha gente a traer claridad en la forma como han visto las cosas. El mundo está lleno de preguntas, el mundo está lleno de preguntas que a veces no se les consigue la respuesta tan fácil. Seguramente nosotros somos prototipo de ello. ¿Cuántas preguntas teníamos nosotros por hacer antes de venir a la iglesia? Usted como líder debe de saber eso, y como líder debe de tener las respuestas primarias para ello. Ahora, si no las tiene, no se vaya a enredar tratando de responder lo que no sabe. Busque a un hermano que de pronto tenga mayor conocimiento, que de pronto sea una persona que usted pueda denominar como líder sobre su vida, y entonces dele esa tarea y esa oportunidad de servir a su hermano en eso que de pronto él sabe y usted no, porque no saber no es malo. Lo malo es de pronto tratar de hacer algo que uno no sabe hacerlo, y como consecuencia una pregunta volverla un enredo para la persona que recibe la respuesta. Nosotros somos esas personas que Dios podría usar muchísimo en ayudarle a la gente a salir adelante en todas sus cosas, dado el caso de que cuando nosotros nos movemos en el don del maestro, entonces Dios nos da una capacidad especial, como lo decíamos en la clase anterior, nos entrega esos dones que nos llevan a entender la Escritura, el don de sabiduría, el don de inteligencia y el don de
conocimiento, sea de ciencia, de interpretación de la palabra de Dios, que creo todos debemos anhelarlo independientemente del llamado ministerial que tengamos, porque dicho sea de paso, cuando esos dones están en la vida de un ministro, de una persona, de un servidor del reino, entonces le queda mucho más fácil ayudarle a la gente a salir adelante en todas las cosas. Entonces, tenemos nosotros que otra responsabilidad suya, otra responsabilidad mía, otra responsabilidad de cada uno de nosotros es que mediante el estudio de las Sagradas Escrituras, Dios nos da la capacidad para proteger la iglesia de las falsas doctrinas. Hay mucha falsa doctrina en el mundo que tiene a las personas andando en la dirección equivocada. Y muchas de esas personas llegan a nuestras sedes, llegan a nuestros sitios de congregación, llegan a nuestras iglesias e inclusive a nuestras escuelas alrededor del mundo con lo que ellos creen es la verdad. Y si una verdad no es aplicable según las Sagradas Escrituras, pues sencillamente no es verdad, sencillamente es una mentira de pronto camuflada, de pronto guardada en buenas palabras o expresada a través de buenas palabras, y el resultado final es que si no hay quien logre detectar eso, el resultado final es que mucha gente puede llegar a ser contaminada. Nosotros dentro del liderazgo tenemos que tener claro eso. Por eso es tan importante la Escuela de Entrenamiento de Líderes, porque en la Escuela de Entrenamiento de Líderes se hablan poquitos de mucha cosa que después es profundizada en acuerdo al llamado que cada una de las personas exprese tener, pero en principio todos necesitamos saber un poquito de todo. ¿Para qué? Para en el momento en que lo necesitemos, si lo llegásemos a necesitar, ponerlo al servicio del ministerio, ponerlo al servicio de la gente, para que nadie nos vaya a enredar, primero que todo a nosotros, pero asimismo a nadie de los nuestros. ¿Por qué? Porque todas las personas que van llegando a la iglesia, obviamente llegan desacomodados espiritualmente y cualquiera les puede vender una mentira como si fuera verdad, y de eso está lleno el mundo. Ahora nosotros estamos haciendo esta clase y en esta clase de la visión tratamos de proteger todo. Tratamos de que todos seamos protegidos. Ustedes hoy están haciendo esta clase, pero mañana van a estar haciendo otra. Y cada una de las clases que ustedes están recibiendo, cada una de las materias que ustedes están recibiendo, o los compendios o seminarios que se están recibiendo o que van a recibir, cada uno de ellos trae una enseñanza que necesitamos aprender, que necesitamos conocer. ¿Buscando qué? Buscando primero que todo nuestra protección, nuestra salvación, que nosotros de manera personal o individual nos salvemos, pero aparte de eso, que cada uno de nosotros se vuelva un baluarte, se vuelva un líder, se vuelva la esperanza para alguien, para ayudarle a alguien a que conozca la palabra, a que conozca de Cristo Jesús, a que conozca del Espíritu Santo, a que conozca del Padre, en acuerdo a lo que las Sagradas Escrituras enseñan, no en acuerdo a lo que alguien piensa de la manera como deberían de ser o de hacerse en las cosas. No, es en la manera o de la manera que la palabra de Dios enseña, porque en últimas eso será lo que produzca un glorioso evangelio en el corazón de toda la gente. No porque hayan dos evangelios, sino porque hay gente que predica de cualquier manera y predica cualquier cosa o enseña cualquier cosa. Entonces, nosotros como líderes, como las personas que estamos recibiendo una instrucción, debemos de estar claros. Dentro del mundo que nosotros nos movemos hay de todo. Dentro del mundo que nosotros nos movemos hay personas que están tratando de, por ignorancia, por ignorar la palabra, por ignorar lo que Dios ha dicho en su palabra, y obviamente el que ignora lo ignora por falta de estudio o por falta de disposición para aprender en acuerdo a la Escritura, en acuerdo a la verdad. Entonces hay mucha gente que por ignorancia lleva a las gentes, a las otras personas a errar.
Hay otras personas que de hecho saben que están errados, pero más sin embargo tratan de meter a otros en el error que ellos se encuentran porque les ha faltado humildad para reconocer que definitivamente como lo han hecho, de la manera que lo están haciendo, como han creído, de la manera que están creyendo, no es la manera que la Biblia enseña, pero más sin embargo han ido perdiendo el temor. El apóstol Pablo mismo dice que estas personas tienen la mente cauterizada, o sea, tienen la mente enajenada por lo que ellos consideran o creen que es su verdad, o la han vivido y no quieren salir de esa verdad, a veces por conveniencias en gran parte de las veces, a veces por vergüenza de tener que decirle a las gentes, mire, estoy equivocado, estaba equivocado, entendí que estaba equivocado y entonces voy a hacer una parada y me voy a meter a buscar en donde definitivamente me expliquen la verdad, me enseñen la verdad, pero hay gente que no tiene esa humildad porque pues para eso se necesita humildad. Ahora, volviendo a nuestro punto, tendríamos que entender que dentro de las responsabilidades de nosotros como líderes, como parte de este ministerio, como parte de la iglesia en donde estamos, tenemos esa responsabilidad. ¿Y cuál es esa? De ayudar en la protección de toda la gente que llega a la iglesia, protegerlos de la falsa enseñanza. Si de pronto alguien se levanta a enseñar algo que no es correcto, o porque sea en el grupo, o porque sea en el sitio que sea, y ahora vamos a ver por qué la importancia de este punto, por qué lo relevante del mismo, porque va a haber un momento en donde vamos a estar frente a una situación en la que de pronto nos encontremos con la necesidad de con nuestra palabra, con nuestra presencia, desaprobar lo que nosotros entendemos no es verdad o pedir la explicación, porque no todo lo que nosotros creemos que no es, no es. De pronto nosotros no lo hayamos entendido de la manera correcta o de la manera que nos lo estén explicando para nosotros entenderlo mejor. Entonces tenemos que estar abiertos no a recibir otras verdades, sino a recibir de pronto la proyección de un texto, de una doctrina, de una manera que nosotros podamos decir, sí, está ajustado a la Biblia, no va contra mi fe, contra mis principios, contra lo que yo creo, y entonces pues vamos a ver, vamos a hablar con el líder, vamos a hablar con el pastor, vamos a hablar con el apóstol, vamos a hablar con la persona que tengamos que hablar, porque estamos sintiendo que esta forma como la persona lo está entendiendo o lo está diciendo, está ajustado a la palabra de Dios y está más fácil de explicar o lo que sea. O sea, nadie tiene la última palabra en esto. Lo que sí está claro es que lo que se sale de la Biblia pues terminará por ser mentiras y terminará por ser una falsa doctrina, pero usted durante todo este proceso, usted va a quedar claro que Dios lo llamó con un propósito específico, y el propósito es que usted como líder esté en la capacidad de defender los principios bíblicos en el grupo donde usted está, en la iglesia donde usted está, y es una cosa que sí se le recomienda a toda persona, y es que uno no tiene una razón válida en la escritura para salir de una iglesia para otra, a no ser que se traslade de ciudad, a no ser que de pronto se traslade de nación o de estado, de lo que sea, pero una razón muy válida es que uno vea que le están cambiando la doctrina y que la doctrina que le están enseñando dejó de ser una sana doctrina, una buena doctrina, una doctrina que lo lleve al cielo, pero que también lo tenga viviendo bien aquí en la tierra, que lo tenga apartado del mal, o sea, que uno pueda entender que a través de lo que uno está escuchando está creciendo espiritualmente, almáticamente está creciendo, se está desarrollando materialmente, porque la palabra de Dios es integral, y como es integral apunta hacia todos los lados de desarrollo de una persona en ámbitos normales. Entonces es bueno que tengamos en cuenta eso. Otra cosa que nosotros como líderes es bueno que sepamos de primera mano, y lo trabajamos mucho en nuestra visión, es que ese líder debe tener la capacidad de corregir deficiencias o errores doctrinales o pensamientos. Vuelvo al punto. Somos muy nuevos y de pronto no tenemos esa capacidad, pero sí sabemos quién pudiese ayudarnos, sí sabemos quién de pronto pudiese tener la capacidad de ayudarnos a entender las cosas difíciles o profundas que encontramos en las Sagradas Escrituras. Quizás hayan muchas
que jamás vamos a poder encontrarles una realidad con la que quedemos conformes, pero lo que sí está claro es que cuando se habla de salvación, cuando se habla de sanidad, cuando se habla de liberación, cuando se habla de prosperidad, cuando se habla de estas cosas que son básicas en el ejercicio diario de una persona aquí en la tierra, la Biblia es absolutamente clara y pedagógica, es muy fácil entender cada una de esas verdades. Y entonces esas verdades yo pienso, o por lo menos estoy entre las personas que creen que tienen una respuesta fácil de dar y fácil de entender. De esta manera yo les diría a ustedes que mirando las cosas de una manera clara, todos los líderes tenemos esas responsabilidades y esas responsabilidades las tenemos y por eso nos tenemos que formar. La visión que Dios nos ha entregado a nosotros tiene la metodología para llegar a funcionar de una manera fácil, de una manera correcta y de una manera fructífera. Ahora, la cosa es que nosotros la podamos aprender y aprendiéndola la podamos aplicar a nuestra vida. Ahora, ¿cuándo nos damos cuenta que sí estamos haciendo esos pasitos? Cuando se la entregamos a la gente o le ayudamos a la gente o le enseñamos a la gente primero que todo a llegar al Señor, seguido a ello a descongestionarse de la vieja vida, de la pasada manera de vivir, de las angustias, amarguras, de todo eso que estaba produciendo ese descalabro en la vida de las personas. Después de eso, en la escuela, una buena formación, una buena capacitación. Entonces nosotros encontramos que cuando eso ha sucedido, se ha pasado un proceso por tres ministerios o de la mano de tres ministerios o de la mano de tres líderes establecidos en cada uno de aquellos ministerios. Lo podemos colocar de cualquier forma porque pues definitivamente tendría que decir que si yo llego por el ministerio evangelístico y paso al ministerio pastoral y del pastoral al ministerio de los maestros, pues definitivamente yo voy a quedar formado de una manera correcta y esa formación debe tener una buena palabra. ¿Cuál podría ser? Debe tener una oportunidad de desarrollar lo que yo ahora soy. ¿Por qué? Porque he estado afuera en las cosas que no le agradaban a Dios. Alguien me tomó de la mano y me trajo a la iglesia. Esa persona que me trajo a la iglesia me soltó en manos de personas que tenían la unción, que tenían la capacidad, el testimonio, la calidad de vida y el conocimiento otorgado por Dios a través de la iglesia, que tenían la capacidad para ayudarme a salir de ese mundo donde yo estaba enredado, haciendo cosas que no quería, pero que igual era lo que hacía, entregando mi vida en cosas que no quería entregarle, pero igual era la manera como la estaba viviendo. Ahora estas personas me ayudaron a higienizar mi vida. Ahora mi vida es otra, mi forma de ver las cosas es otra, mi forma de hacer las cosas es otra forma, y qué bueno, porque ahora yo paso al sitio donde me forman para ser un líder de éxito, para ser una persona de capacidad para emprender, para visionar, para soñar, para establecer metas y llegar a ellas. Eso lo hacen en la escuela. Entonces, cuando yo ya salgo de la escuela de líderes, que dura más o menos así como unos 10 meses y cada año se hace una graduación con todos los detalles de una graduación, yo ya salgo de la escuela, de esta primera parte del programa de entrenamiento, salgo como un líder confiable, porque soy leal, porque soy fiel a Dios, porque soy una persona confiable para el ministerio, porque soy estable, porque soy humilde, porque todo eso está desatado en mí, porque vivo en santidad, consagrado a Dios, comprometido con Dios. Y entonces el resultado final, ¿cuál es? Ya soy un líder confiable, ¿sí? Los fundamentos del líder están establecidos en mí. Pues soy una persona en la que puede confiar Dios primero que todo, el ministerio, seguido a ello la iglesia a la que pertenezco. O sea que soy una persona que he sido formada, que ahora primero estaba entre los que no hacían parte del reino, no hacían parte
de una iglesia, ahora soy un hijo engendrado por el ministerio, por la iglesia, a través de la palabra. Ahora yo sé cómo se hacen las cosas aquí, ahora yo sé cómo puedo hacer para que las cosas den mejor fruto, ahora yo ya sé eso. Entonces, lo que necesito en este momento es una oportunidad de desarrollo, y esa oportunidad de desarrollo me la dan en el ministerio que se llama Envía. Y ahí en ese ministerio están ubicados todas las personas que tienen una capacidad específica, y es la capacidad de poder hacer las cosas porque saben hacerlas, porque aprendieron a hacer las cosas, porque en su corazón está el deseo de desarrollarse en lo que ahora saben, porque es lo que ellos creen. Primero que todo, creemos en Cristo para ser salvos, pero creemos en el Espíritu Santo, que nos da los dones, que nos da la capacidad, que nos entrega todo para nosotros avanzar, para nosotros ir en la dirección que Dios está esperando que vayamos, para que le ayudemos a mucha gente en nuestro vecindario, en nuestra empresa, en nuestro sitio en donde nos contactamos con la gente, a que muchos conozcan de Dios. Y esa ala ministerial se llama Envía. Allí en Envía se agrupan todos los que Alcanza o Ministerio Evangelístico trajeron a la iglesia, todas esas personas en las que los pastores dedicaron vida para que esas personas, a través de la dedicación pastoral, fueran sanos, fueran libres, fueran establecidos como hijos de Dios, pudieran recibir de parte de Dios lo que Él tiene establecido en la Escritura, que toda esa vieja o esa manera pasada de vivir sus vidas, entonces eso ya hace parte del pasado. Ahora están viviendo una vida absolutamente nueva, transformada, y luego pasamos a la escuela, y allí en la escuela, a través de la enseñanza, a través de la pedagogía, a través de la metodología, hubo una transformación interna en nosotros, y nos pudimos dar cuenta que dentro de nosotros había un líder, que ese líder anhelaba servir, que ese líder anhelaba ayudarle a otros a que encontraran lo que él había encontrado en su momento. Y entonces ahora, con la acumulación de todo esto, primero que todo, pues del llamado, de la buena activación de la esperanza, de la confianza en el Señor, de la fe, ahora yo ya estoy formado para servir, y entonces a mí me recibe Envía. Y Envía es el ministerio en donde se desarrolla el nuevo líder, el nuevo ministro, la persona a la cual Dios le ha confiado un ministerio. Allí se desarrolla. Ahora, ¿cómo se desarrolla esta persona allí? Nosotros tenemos los grupos de conexión, tenemos las diferentes actividades para ayudarle a la gente a conocer al Señor. Están las estrategias que utiliza Alcanza, o sea, Envía está muy interconectado con Alcanza. ¿Por qué razón? Porque en Envía hay unos ministerios que vienen de ese ministerio Alcanza, hay unas personas que vienen a trabajar en el liderazgo de Envía, a través de ejercicios de ayudarle a la comunidad a llegar al Señor, y hay personas que vienen del ministerio pastoral a enseñar en esos grupos, de conexión, a enseñarlos, a ayudarlos. ¿Para qué? Para que empiecen a recibir como las primeras partes del discipulado, para luego devolvérselos, sí, a Mantiene, para que pasen el proceso que tienen que pasar allí. ¿Qué les quiero decir con esto? Que usted tiene, digamos, la responsabilidad como dirigente de algún grupo de conexión. Usted tiene una persona en el barrio tal, allá según como esté dividida su ciudad, en tal comunidad, en tal colonia, en tal barrio. Allí hay una persona que ejerce el papel de un anfitrión, que
pertenece al ministerio Alcanza, y quiero que aquí ustedes me lo entiendan, se lo voy a tratar de explicar lo más suave posible para que les quede claro. Esa persona que es anfitriona, ya donde quiera que sea, pertenece al ministerio Alcanza. Alcanza lo ha entregado para Envía, para que esa persona sea establecida en el barrio donde vive, en la comunidad donde vive o en la colonia donde vive, y entonces se dedique a ganarse ese barrio o esa colonia para el Señor. Tenemos dentro de ese ministerio de Envía, tenemos a alguien que hemos pedido en Mantiene, que nos lo den para que ayude en el proceso de pastoreo, de ayuda en esa comunidad, juntamente con la persona que hace el papel de anfitrión. Y entonces, con estos dos ministerios, definitivamente el deseo, la visión, la oración y el anhelo de toda la iglesia y de todo el ministerio es que esa comunidad sea afectada por el Señor Jesucristo a través del trabajo de este liderazgo. Entonces, tenemos esa persona que viene de Alcanza y tenemos esa persona que viene de Mantiene, juntos, unidos, haciendo un trabajo a favor de esta comunidad, a favor de cada una de estas familias que están metidas dentro de este barrio, de pronto sin esperanza, pero ahora tenemos baluartes allí trabajando, procurando ganar almas para el reino de Dios, y entonces traerlos y empezar el proceso que ustedes mismos están teniendo hasta este momento, teniendo en cuenta de que se vuelve un ala de multiplicación de almas dentro del ministerio. Eso nos lleva a nosotros a entender que definitivamente el crecimiento, la multiplicación de la iglesia se encuentra en esta ala ministerial de Envía. ¿Por qué? Porque son los que se introducen dentro de los barrios, dentro de las comunidades, dentro de las empresas. Según donde nos desarrollemos en el diario vivir, allí se introduce para alcanzar almas para el Señor. Allí hay un experto en alcanzar y hay una persona con alguna clase de expertise en ayudar para que los principios básicos de ser sanos, de ser salvos, de ser libres, de ser apoyados, entonces sean divulgados en ese grupo de hogar que nosotros lo llamamos grupo de conexión. Allí nos conectamos en principio y entonces ya luego les empezamos a mostrar cómo trabajamos para que vayan pasando los procesos de restauración, de restitución, de cuidado, ser bautizados, ir a la escuela y volverse obreros en el reino de la manera que hoy cada uno de nosotros es. Ahora, este ministerio Envía tiene eso como objetivo. Nosotros lo tenemos en estas palabras y es el de enviar a todas las personas a ser parte activa del ministerio de la iglesia, poniendo en uso sus dones y sus talentos para la expansión del reino de Dios. Esto para nosotros quiere decir algo muy importante, y es que tenemos una responsabilidad dada por Dios, y esa responsabilidad que Dios nos ha dado definitivamente es que toda la creación, que toda la gente que nos rodea sepan que hay un Dios que está interesado en ellos, que está interesado en que ellos vivan mejor, porque lo tenemos claro y lo repetimos hasta la saciedad. Mejorar nuestra vida es posible. Lo único es que para mejorarla, pues definitivamente con lo que tenemos, con lo que hacemos o con lo que hayamos hecho, no vamos a poder. Para mejorarla necesitamos la ayuda de alguien que nos ayude a través de la palabra de Dios a ser mejores, porque mejor es posible. Eso necesita escucharlo la gente afuera, porque nosotros ya lo estamos viviendo. Nosotros ya nos hemos dado cuenta que de una manera definitiva, de una manera palpable y real, nuestro mundo fue cambiando y hoy somos otras personas. Hoy, si nosotros nos paramos y evaluamos nuestra vida
de lo que hoy somos y lo que antes éramos, seguramente que quedamos sorprendidos. Si nosotros tenemos la oportunidad de mirarnos en un espejo, que de pronto sea un amigo de la época en que nosotros estábamos afuera, sin Dios, sin esperanza, sin confianza, sin saber qué hacer con nuestra vida, de pronto por ahí endeudados, con el matrimonio golpeado, a veces hasta terminado, con nuestros hijos en la calle, con las situaciones que nosotros hayamos pasado, y nosotros llegamos y nos miramos en ese espejo que es ese amigo, nosotros de este lado y el amigo aún del lado de allá, nosotros encontramos de que si no estuviésemos aquí estaríamos como esa persona, y esa persona está viviendo la vida en una clase de evalúo que no le encuentra norte, no le encuentra forma, no le encuentra manera. Hoy nosotros tenemos que darle muchas gracias a Dios, pues en principio porque nos ha sacado de ese submundo donde estábamos, y hoy vemos y podemos hacer la diferencia. Y con esto yo quiero que vayamos terminando esta clase número 6. ¿Por qué razón? Porque esto nos ayuda a nosotros a hacer la diferencia, y esa diferencia definitivamente nos tiene que colocar a nosotros en la idea de que Dios ha hecho un milagro sobrenatural en nuestras vidas, y que ese milagro que Dios ha hecho en nosotros lo debemos anhelar para la gente que está a nuestro alrededor. De ahí tan importante las enseñanzas que se reciben a través del ministerio Equipa, porque una de ellas es multiplicar lo que Dios nos ha enseñado, el conocimiento, multiplicar lo que nosotros somos, lo que tenemos de Dios en nosotros, multiplicarlo en la demás gente. Es la metodología de evangelismo que más fruto conoce, y que nosotros debemos saber que si nosotros la aplicamos vamos a darnos cuenta cómo y de qué manera nuestro entorno, nuestra gente, nuestro barrio, nuestra sociedad va a cambiar. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Que cuando nosotros anhelamos, trabajamos, hacemos algo por la paz de nuestra ciudad, nosotros vamos a estar en paz, porque de la paz de nuestra ciudad, del bienestar de nuestra ciudad, de la buena vida de nuestra ciudad, vamos a derivar eso para nosotros, vamos a derivarlo para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestra comunidad. Que dicho sea de paso, en la medida que esas cosas van pasando, entonces la gloria de Dios se manifiesta. Y se manifiesta allá, en los barrios en donde nosotros estemos trabajando, no solamente en la iglesia. La gloria de Dios que usted ve manifestarse en la iglesia, usted necesita llevarla a su barrio, necesita llevarla a su comunidad. Y quiero decirle, usted es la persona a la cual Dios quiere empoderar para que esto suceda. Es usted la persona a través del ala ministerial de Envía, la que Dios quiere utilizar para que esto suceda. Porque cuando esto empiece a suceder, nosotros vamos a ver las iglesias llenas en su capacidad y mirando a ver qué hacer para atender los montones, las multitudes de gente que llegarán a las iglesias como consecuencia de que usted va a estar en un continuo sembrar la semilla del evangelio, y como consecuencia se va a estar multiplicando día a día en una persona. Y cuando usted se multiplica en una persona, no pierda de vista, no deje salir de su conocimiento, no deje salir de su espíritu, que usted no solamente se está multiplicando en esa persona, sino que se está multiplicando por familias, porque esa persona hace parte de un núcleo familiar que seguramente Dios va a estar trayendo uno a uno en la medida que llega el primero, porque ese primero, como dijimos anteriormente, se va volviendo luz de esperanza para los que están atrapados allá en la casa, para los que están atrapados en las cosas que el mundo está haciendo. Ahora, ¿eso en dónde se consigue? A través del ministerio Envía, a través de esa ala ministerial. Entonces nosotros penetramos adentro de los hogares,
¿A través de quiénes? De esas personas que vienen de Alcanza en la capacidad evangelística, en la capacidad de tocar a la puerta del vecino y decirles, mire, tenemos una reunión, mire, vamos a tener una reunión en casa, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero por sobre todo vamos a impartir una palabra de esperanza y tener la palabra de esperanza. El ministerio tiene el material didáctico, tiene lo que se necesita para que su reunión en su casa sea una reunión no para entretener a nadie, pero que sea entretenida, o sea, que la gente quiera estar esa hora o ese rato allá en su casa y que esa reunión se vuelva fructífera absolutamente como consecuencia de que todo lo que se hace allí es del interés de la gente, todo lo que se habla allí la gente quiere oírlo. ¿Y quiere oírlo por qué? Porque se está hablando de sus necesidades y de cómo salir de esas necesidades, de las necesidades y quién tiene la respuesta para que esas necesidades dejen de ser parte del diario vivir de esta persona, sean las necesidades que sean, porque dentro de nuestros barrios, como nuestra vida, nosotros podemos darnos cuenta por nosotros mismos. Si nosotros hacemos un consenso de necesidades de nuestro barrio, eran las necesidades que nosotros teníamos antes de conocer el Evangelio, antes de conocer a Cristo Jesús, antes de ser parte de la iglesia, antes de ser parte del reino de Dios. Eso sigue igual, porque el que no conoce al Señor sigue teniendo los mismos problemas que nosotros antes teníamos. Por estar lejos del conocimiento de Dios, teníamos de pronto el hogar destruido o a punto de caerse, teníamos problemas de carácter financiero porque la plata la recibíamos y no la gastábamos en otra cosa. El dinero que nos llegaba a consecuencia de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, a veces lo gastábamos en alcohol, en drogas, en prostitución, etcétera. Eso está pasando en cada una de las familias que no tienen a Dios en su casa. Entonces, cuando nosotros llegamos con una realidad de esas y hablamos acerca de que Dios nos sacó a nosotros de allí y que a ellos también puede hacer, con ellos puede hacer lo mismo, eso le interesa a todo el mundo, porque todos nosotros hemos sido creados por el mismo Dios y en todos nosotros está el deseo de vivir bien, de hacer las cosas bien, de vivir en paz, de vivir en tranquilidad, de vivir en gozo, de vivir abundantemente, de vivir prosperados. Eso está en todos nosotros. Cuando allí en su barrio se abre ese grupo de conexión y ese grupo de conexión empieza a producir esos frutos y empieza a hablarse en estos términos, yo quiero decirle, ese grupo de conexión llegará el momento en que se parta, en que se tenga que multiplicar, porque definitivamente ese grupo de conexión va a haber el momento en que no va a caber en esa casa, porque no deberían de haber más de 10 o 15 personas como máximo, porque se vuelven un problema dentro de una casa, y esos 10 o 15 se los vamos a entregar a la pastoral para que la pastoral trabaje con ellos hasta que los pueda entregar al equipo de equipa, en donde se equipan, en donde se enseñan, para que luego nos los entreguen a Envía y siga el proceso de multiplicación. En la clase número 7 vamos a hablar de multiplicación y metodologías para multiplicar el fruto con estas palabras. Entonces yo los dejo y les digo lo mismo que siempre les digo al final de la clase: estudienla, medítenla, traten de que quede registrada en el corazón de ustedes. ¿Por qué? Porque si lo logramos de esa manera, entonces todos vamos a estar hablando el mismo lenguaje, con una misma visión, con un mismo anhelo, con un mismo deseo de que todas las gentes que nos rodean sean salvas. ¿Salvas de qué? Salvas de ir al infierno, de vivir en la enfermedad, de vivir en la aflicción, de vivir en la angustia, de vivir en la amargura, de vivir en la ruina y de vivir la vida desordenadamente. Dios quiere salvar a toda la humanidad de eso. ¿Para qué? Para que vivan bien en esta tierra y asimismo tengan derecho a vivir en la vida eterna al lado de Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga mucho, que Dios los guarde y que sea Dios con cada uno de ustedes. Y entonces hasta la próxima clase.